Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas y amigos. Es un gusto el estar nuevamente con ustedes. Y como lo comentamos siempre, ¿no? Nosotros descansamos haciendo adobes y qué mejor forma de pasar el fin de semana que platicando acerca de lo que más nos gusta, que es precisamente el tema jurídico, ¿no? En ese sentido, es que hemos preparado esta plática del día de hoy, haciendo aquí algunos comentarios al respecto. Normalmente la Bohemia Jus la venimos desarrollando, ya sabemos, un sábado sí, un sábado no, abordando temas sobre todo a nivel histórico jurídico. En ese sentido, hemos venido trabajando a lo largo de este año el tema de forjadores del Estado mexicano, habiendo ya tenido la plática correspondiente de la cosmogonía de los aztecas y su concepto de lo jurídico, tuvimos también la referente a don José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, y la constitución de Apatzingán, y recientemente tuvimos nosotros la plática de don Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo en México. Ese sentido de conferencias va a seguir, se va a seguir abordando lo histórico, pero más allá de lo meramente histórico, en base a toda la trascendencia jurídica que ha tenido para el Estado mexicano. Sobre todo y destacando que en este año cumplimos 200 de vida independiente. Si bien es cierto, nuestra lucha de independencia se inicia en el año de 1810, fue hasta el año de 1821 cuando se proclama ya la independencia de México. Por eso es que vamos a estar trabajando, vamos a seguir trabajando con el tema de forjadores del Estado mexicano. Sin embargo, el día de hoy, un día posterior a que se conmemoran 104 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, hemos decidido hacer una pequeña variante hoy en esta Bohemia Jus, precisamente por el tema de la Constitución, por estar conmemorando un aniversario más y porque también este año se están cumpliendo 10 años de esta reforma histórica del 10 de junio de 2011, que va a cambiar totalmente el entorno jurídico respecto a lo que son los derechos fundamentales. Es una reforma que tiene gran trascendencia y que a pesar de tener ya 10 años de haberse promulgado, sigue dando mucho tema que comentar. Es una reforma que no ha sido todavía lo suficientemente abordada. Y aquí me refiero a varios aspectos, tanto en el caso de la postulancia como también en el caso de la enseñanza. No se ha venido abordando como debe de tocarse. De ahí entonces nuestra preocupación para el día de hoy tener esta plática. Ya tuvimos el año pasado, tuvimos en lo que fue ya previo a lo que fue al fin de año, con motivo de la Revolución Mexicana, lo correspondiente a derechos del justiciable a 110 años del inicio de la Revolución Mexicana. Y hoy hablamos de los derechos del justiciable, pero bajo un tema que es muchísimo más concreto. Y este tema es el de los medios de impugnación. Los medios de impugnación en materia jurídica, ¿por qué? Tradicionalmente todo estaba muy encuadrado. ¿Por qué? O hablábamos de recursos o hablábamos nosotros del medio de impugnación extraordinario que es el juicio de amparo. Al referirnos nosotros al recurso, pues teníamos como base fundamental del mismo el agravio, que ataca fundamentalmente lo legal. Y en el caso del juicio de amparo, pues hablábamos nosotros de la conculcación que el acto reclamado producía en nuestras garantías individuales. Y bajo esa tesitura veníamos trabajando nosotros como postulantes. Sin embargo, esta reforma se vuelve fundamental y créanme que de verdad nos va a seguir dando mucha tela de dónde cortar, precisamente por la inclusión de lo que son los derechos humanos
dentro de lo que es el precepto constitucional. Y estos derechos humanos que, a diferencia de las garantías individuales, se vuelven reconocidos no solamente por nuestra Carta Magna, sino también hablamos de aquellos derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Entonces va a cambiar precisamente toda esa concepción y desde luego va a repercutir en el tema de los medios de impugnación. Ahorita vamos a ir revisando el porqué de todo ello. Vamos a pedirle de favor al maestro Jorge Gómez si nos pudiera abrir el material que preparamos para esta plática e irlo comentando ya de una forma más gráfica para tratar de entender el porqué de este tema. Aprovecho también para darle la bienvenida no solamente a las personas que están aquí en la reunión virtual en Zoom, sino también a todas aquellas personas que nos han venido siguiendo por Facebook. En este caso, en lo que es este Buró Jurídico Investigador, donde afortunadamente cada vez tenemos nosotros más seguidores, más personas interesadas en difundir la cultura jurídica. Recordemos nosotros que el objetivo de este equipo de trabajo que estamos en Buró Jurídico Investigador es precisamente la difusión de una cultura jurídica. Bien. Entonces, como comentábamos, pues hablamos de esos derechos fundamentales del justiciable en los medios de impugnación. Y aquí vamos a empezar por señalar nosotros un gran parteaguas histórico. En primer lugar, a partir de 1917, con la promulgación de nuestra Constitución vigente, donde se establece un conjunto de garantías individuales que son otorgadas a favor de las personas. Pero, y en base a lo que es el objetivo de esta plática del día de hoy, tenemos otro punto al que siento yo de verdad que no se le ha dado el reconocimiento correspondiente, y es precisamente a esta reforma legal, esta reforma constitucional, perdón, del año 2011, 10 de junio de 2011, donde ya entonces hablamos de derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Y respecto de las garantías individuales, hablamos nosotros de estas garantías otorgadas como medio de defensa de nuestros derechos humanos. Es decir, derechos humanos reconocidos, garantías individuales otorgadas como medio de protección de nuestros derechos humanos. Obvio es que este parteaguas va a cambiar diametralmente lo que va a ser en este caso los principios de legalidad, principio de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ya no nos abocamos exclusivamente a ese conjunto de garantías, si se puede decir así, limitadas hasta cierto punto, que son las garantías individuales otorgadas por nuestra Constitución, sino que ahora entramos ya en un plano de universalidad al referirnos nosotros a los derechos humanos de los cuales cada persona es titular. Este parteaguas resulta entonces fundamental y a partir de este venimos trabajando y debemos entender que estamos involucrados en ello. No solo postulantes, no solo docentes, sino sobre todo y más los impartidores de justicia, que también, sin haber sido nunca sencilla su labor, ahora ya entonces vienen situaciones como lo que es el control difuso de constitucionalidad, que obliga a ser más cautos en su actuación, precisamente porque ya pueden ellos determinar cuando una norma es inconstitucional. El cambio entonces es interesante y es precisamente lo que vamos a ir comentando en esta plática conmemorativa,
del 104 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política y del 10º aniversario de esta reforma que venimos destacando. Bien, en ese sentido, entonces, debemos partir nosotros de analizar cuáles fueron esas reformas para que a partir de las mismas vayamos estableciendo el comentario correspondiente. ¿Qué establece el artículo primero constitucional en su primera parte? Y ya desde ahí tenemos entonces esta innovación. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y ahí tenemos entonces el primer término, reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces también hablamos de tratados. Surge aquí un principio de convencionalidad que vamos a comentar un poquito más adelante, así como de las garantías para su protección. Veamos cómo la inclusión de lo que quizá puedan ser consideradas pocas palabras cambia totalmente el contexto de la protección del justiciable. He querido utilizar, a semejanza del Poder Judicial Federal, el término de justiciable, sobre todo al hablar el día de hoy de lo que son medios de impugnación. Es decir, nosotros precisamente como sujetos de la impartición de una justicia que precisamente se encargará de la protección, de la defensa, del cuidado en estos derechos fundamentales. Quepa aquí entonces este comentario también respecto del por qué la figura del justiciable. Y como comentábamos, efectivamente, surge un principio de interpretación conforme. Se podría señalar que en la actualidad los derechos humanos considerados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales deben ser considerados conforme a las reglas de interpretación y aplicación contenidos en el artículo primero de la Carta Magna. Es decir, esta interpretación entonces abarca estos aspectos. Lo que es por una parte la interpretación conforme a la Constitución y por la otra, lo que es la interpretación de conformidad con los tratados internacionales. Entiendas entonces esta doble situación. Interpretar no de forma arbitraria, sino de acuerdo a la Constitución y quizá y aún más de acuerdo con los tratados internacionales. Bien, en continuación de esto, como es sabido, este ya comentado segundo párrafo del artículo primero constitucional señala que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Ahí está ya especificado este principio de interpretación, de interpretación conforme. La interpretación conforme precisamente es una herramienta de armonización entre las normas jurídicas internacionales y nacionales que busca aplicar la norma, y aquí hago este detenimiento, la norma más idónea para ciertas circunstancias. Es decir, la plática nos va despegando una serie de situaciones, porque al buscar también la aplicación de esa norma más idónea en favor del justiciable, pues surge también el principio pro persona. Entonces, de un principio de interpretación conforme, vamos también nosotros a ese principio pro persona, hacia la persona del justiciable, esa disposición que sea más idónea, sea la estrictamente constitucional o sea en este caso la del tratado internacional aplicable a ese caso concreto.
Esto ya nos hace ver entonces la gran trascendencia de la reforma. Veámoslo, efectivamente. Mucho, por ejemplo, las personas que son profesionistas en alguna carrera a nivel tecnológico, las ingenierías, la contaduría, la economía, de repente nos hacen el comentario a lo mejor un poquito mordaz a los abogados diciéndonos, no, es que nosotros sí estamos en la globalización, en cambio ustedes como abogados no forman parte de un proceso globalizador. Al hablar precisamente de esto que hasta ahorita se ha comentado, claro que formamos parte de un proceso globalizador desde el momento en que estamos incorporando estos tratados internacionales como norma suprema en nuestro país. Entonces, claro que también estamos inmersos en ese proceso. Y obvio es que eso cambia nuestra perspectiva como abogados y lo vamos a seguir comentando. Bien, aquí entonces pasamos a la siguiente de favor. Y efectivamente, pues tenemos ya también un principio pro persona. En el mismo segundo párrafo del artículo primero se especifica que en esta interpretación conforme se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahí está muy claro. Y este principio, conocido como pro persona, también llamado pro homine, porque también se le llama así, implica acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Veamos entonces aquí la gran labor, veamos sobre todo el caso del juzgador, del impartidor de justicia, de toda aquella autoridad que se pronuncia a través de una resolución. Ya no es simplemente aplicar la ley, es ir más allá y hablar precisamente de todo este conjunto de prerrogativas fundamentales en la persona, en el justiciable, en todos nosotros. E inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Es decir, una doble interpretación. De manera más extensa en lo que beneficia, de manera más limitada en lo que perjudica. Entendiendo esto, al decir yo perjudicar, me refiero a la persona como titular de derechos fundamentales. No se entienda esto como una especie de parcialidad tratando de solapar situaciones. No, es poniendo siempre a la persona al centro. Y esto lo destaco, la persona al centro. Ese es el triunfo de esta reforma, la persona al centro. Y esto pues sí nos debe de quedar entonces sumamente claro, que a lo mejor suena como eslogan, pero créanme que es más allá de un eslogan. Es el alcance protector de nuestra norma fundamental. Pasamos a la siguiente, de favor. ¿Y cómo podemos entender esta interpretación pro persona? Bien, vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a ir citando varios ejemplos para posteriormente llegar al tema fundamental de medios de impugnación. Tanto lo que son recursos o medios de impugnación ordinario, como lo que es en este caso el juicio de amparo. Bien, tenemos aquí en un ejemplo de interpretación pro persona en el caso general de una declaración general de inconstitucionalidad de una norma. Esto de acuerdo con, con el artículo 107, fracción segunda, párrafo segundo, tercero y cuarto de nuestra Constitución. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, y esto es trascendental, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Viene la primer llamada de atención, te lo hago saber. Ya es la segunda vez en revisión de un amparo indirecto donde hago la declaración de inconstitucionalidad de una norma general que proviene de ti. Bien. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere ese problema de inconstitucionalidad, la Corte emitirá, siempre que desde luego se dé la aprobación de cuando menos 8 votos, 8 ministros, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán los alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria, es decir, hasta dónde llega ese alcance de la inconstitucionalidad. Veamos entonces a lo que nos puede llevar o este principio de interpretación pro persona. Aquí, si bien es cierto, hablamos nosotros del beneficio de otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión a favor de la parte quejosa respecto del acto de autoridad, lo cual desde luego se mantiene. Aquí vamos más allá de ello. ¿Y por qué vamos más allá de ello? Porque aquí ya hablamos de que esta interpretación pro persona puede llevar incluso a esta declaración de inconstitucionalidad, lo cual tampoco es cosa menor. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. De igual forma, y como ya lo habíamos comentado nosotros, tenemos un principio de control de convencionalidad, hablando precisamente del tratado internacional. Esta disposición que hemos venido comentando, el artículo primero, en su párrafo segundo, ahora hace mención o ahora señala que los tratados internacionales son obligatorios, pero no solamente eso, hace que si los tratados, y ahí viene también el punto reiterativo, regulan de mejor manera una determinada circunstancia, inclusive por arriba de los estándares constitucionales, se puede hacer prevalecer las disposiciones previstas en el tratado. Es decir, aquí va muy de la mano del principio pro persona. La interpretación más favorable, aun cuando el tratado esté por encima del estándar de protección contenido en nuestra Constitución. En otras palabras, en nuestro país ya no solo existe el control de legalidad y el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad. Y aquí quiero hacer un comentario que considero es puntual al respecto. ¿Por qué? Pensemos nosotros en este caso, en un juicio, pensemos en un ordinario civil, es el primero que me viene a la mente, donde seguido que es en sus trámites este juicio, tradicionalmente el juez emite su sentencia, pues en base a la lógica, la experiencia, valora las pruebas de acuerdo a la lógica y experiencia jurídica, aplicando la ley de la materia en su parte sustantiva, Código Civil, en su parte adjetiva, Código de Procedimientos Civiles. Al no favorecernos esa resolución como partes en esa controversia, nos íbamos nosotros al recurso de apelación, donde destacábamos y señalábamos nosotros el por qué considerábamos que el acto del juez transgredía los principios de claridad, precisión, congruencia. Y ello llevaba a la sala como superior jerárquico del juez, como juzgador de segunda instancia, a estudiar, a valorar esos agravios, y el sentido de su resolución era
revocar, confirmar o modificar. Bien, hasta ahí el control de legalidad exclusivamente. Sucedía que cuando nosotros en nuestros agravios señalábamos alguna cuestión de constitucionalidad, la sala inmediatamente se salía por la tangente. ¿Por qué? Porque decía, en virtud de que este tribunal carece de facultades para analizar cuestiones de constitucionalidad, exclusivamente se aboca a lo que es el estudio del agravio planteado. Bien. ¿Cuándo venía entonces la cuestión, las cuestiones de constitucionalidad? Cuando nos íbamos nosotros al amparo. Y ahí sí en nuestros conceptos de violación hacíamos referencia a esas garantías individuales conculcadas por el acto de autoridad. Bien, ahora con este control de convencionalidad, ya no solamente el Poder Judicial Federal tiene facultades para pronunciarse respecto de la constitucionalidad de un acto, de una ley, sino que ahora ya también corresponde a cualquier juzgador, por lo que desde el principio podemos atacar por el lado del control de legalidad, pero también por el control de constitucionalidad y más allá de ello, por el control de convencionalidad. Veamos la gran trascendencia. Y esto, como señalo, pone a trabajar a todos los juzgadores. De acuerdo con lo antes señalado, entonces, tradicionalmente el juzgador de primera instancia juzgaba en base al control de legalidad, como lo comentábamos. Y la resolución de segunda instancia, en la resolución de los recursos, se basaba exclusivamente en base al principio de legalidad, es decir, el fundar, el motivar correctamente una resolución. Por lo que en los agravios en que se sustentaba este recurso, no podían hacer valer aspectos de constitucionalidad, ya que esto, como lo he venido comentando, era facultad reservada al Poder Judicial Federal. Y esto los ponía en una situación prácticamente de intocables. No hay que entrar ahí, es un camino cerrado, es exclusivo del Poder Judicial Federal. Hoy en día los juzgadores tienen a su cargo la facultad de ejercer el control difuso sobre cuestiones de inconstitucionalidad y también el ya comentado control de convencionalidad. Cambia entonces ya la perspectiva de la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque en mis atribuciones como juzgador es el respeto al principio pro persona y a los principios de control de constitucionalidad o control difuso y control de convencionalidad. Veamos entonces si tiene o no trascendencia esta reforma que está cumpliendo o el mes de junio próximo cumple 10 años de su promulgación. Pasamos a la siguiente, de favor. Y bien, veamos entonces ahora cómo trasciende esto en lo que va a ser también el precepto de donde deriva el juicio de amparo, lo que es en este caso el precepto constitucional, el artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, y aquí nos referimos exclusivamente a la fracción primera, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, aquí el supuesto para la interposición de la demanda de amparo, pues ya también va a tener esta amplitud, no solamente por conculcación de garantías. Hablamos aquí de actos de autoridad que transgredan, que conculquen esos derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, reconocidos
también en los tratados internacionales. Cambian entonces los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Para tratar de entonces entender esto, comentario al respecto. Alguien de ustedes podría hacer un señalamiento muy válido y decir que desde el año de 1992 se reformó el artículo 102 de la Constitución y se le agregó un apartado B, y con ello surgieron las comisiones, la nacional y las estatales de derechos humanos. Sí. Y procedía como sigue procediendo la queja contra actos de autoridad administrativa. Pero esta reforma de aquel año no se dio bajo esta perspectiva de universalidad. Hoy es a nivel constitucional, a nivel derechos fundamentales. Y aun cuando siguen funcionando las comisiones protectoras de derechos humanos y siguen emitiendo recomendaciones, aquí hablamos ya de aspectos tan fuertes como lo es el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, el principio pro persona. Cambia entonces también el supuesto para la interposición del juicio de amparo. Pasamos a la siguiente, de favor. Lo anterior entonces amplía el ámbito de atribuciones en materia del juicio de amparo, ya que además del control constitucional ejerce también el control de convencionalidad. De ahí que al formular nuestros conceptos de violación en la demanda de amparo, esto ya viéndolo en un sentido forense procesal, los mismos tienen su origen o van a tener su origen no solamente en una indebida interpretación del precepto constitucional, sino también en la omisión o indebida interpretación de algún tratado internacional suscrito por nuestro país y que sea aplicable al caso concreto. Veamos esta doble situación. La autoridad, al pronunciarse, tiene que conocer el texto del tratado. Y nosotros, al momento de ejercer el medio de impugnación, si es que el acto conculca nuestros derechos fundamentales, deberemos también conocer cuál es ese tratado o esos tratados y cuál es su texto, de dónde se da precisamente ello. Bien. Adelantándome un poco a lo que va a ser la plática final, la parte final de esta plática, y ya que nosotros en 3 semanas impartimos diversos cursos, y ahorita vamos a dar a conocer nuestros siguientes cursos que se van a impartir. De aquí entonces que venga aquí al comentario lo siguiente. Los famosos métodos de elaboración de conceptos de violación o de agravios. El famoso método del silogismo convencional. La premisa mayor, que es el precepto constitucional o tratado internacional que se conculca. La premisa menor, que es el acto de autoridad. Y la conclusión, que es precisamente el confrontar estas dos premisas para determinar la inconstitucionalidad del acto. El método del agravio, la parte de la resolución donde se comete la afectación contra lo que es el precepto legal indebidamente aplicado para llegar con eso a determinar bajo un razonamiento lógico jurídico la ilegalidad de un acto. Bien, eso entonces también es importante. Aquí yo, por ejemplo, critico mucho la enseñanza tradicional del derecho. ¿Por qué? Porque en la carrera no se nos habla de estos métodos, el del silogismo, el del agravio, el método causa-pedir, el método de los axiomas y los contraxiomas. Y si bien ya hay algunas universidades que imparten hoy en día la materia de argumentación jurídica, esto se da en los 2 o 3 primeros semestres de la carrera, cuando aún no hemos visto los procesales
y mucho menos los medios de impugnación. Veamos entonces cómo cambiará ahora la forma en que hagamos valer nuestros medios de impugnación cuando se combate el acto de autoridad. Porque en estos conceptos de violación, hablando del amparo, aquí sí en concreto, ya no nada más me voy a referir a los derechos humanos conculcados de acuerdo al texto constitucional, sino también de conformidad con los tratados internacionales aplicables a la materia. Bien, planteamos una definición teórica de derechos humanos en base a este comentario. Son prerrogativas reconocidas en la Constitución política o en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, que confieren a todos los sujetos de derecho que se sometan al orden jurídico de éste la facultad de exigencia de una conducta positiva, es decir, una prestación, o bien negativa, un deber de no lesión, relacionada con las diversas expresiones de su dignidad oponible a cualquier otro sujeto de derecho, sea persona física o jurídica, oficial o privada. Bien, ¿a qué nos lleva entonces esto? Precisamente a poder exigir de la autoridad o incluso del particular, porque hoy en día ya también procede el amparo contra actos de particulares, una conducta positiva o hacer, o bien una conducta negativa o de abstención, es decir, de no hacer. Y a partir de ello, entonces, hablamos de una universalidad de estos derechos. Se contienen en los tratados y convenciones internacionales. La titularidad que es a favor de todo sujeto de derecho sometido al orden jurídico mexicano y la exigibilidad en el respeto de estos derechos fundamentales a toda aquella persona física o colectiva, sea individual o sea colectiva. Entonces, es importante. Veamos hasta dónde eso llegan los derechos humanos. La exigencia entonces jurídica de un actuar o de un no hacer, como lo comentábamos. Y que ese actuar o no hacer relacionado con bienes primarios para el ser humano, como son la vida, la integridad física, el desarrollo intelectual, el desarrollo material, la libertad, la privacidad, entre otros. Y decimos entre otros por una simple y sencilla razón. Recordemos que los derechos humanos son universales, son eternos. Los derechos humanos han sido, son y serán aquí y allá. Ahí entra precisamente esa magnitud, tratar de entender entonces el entorno en donde surgen y donde se vuelven exigibles nuestros derechos humanos. Pasamos a la siguiente, de favor. Y a nivel constitucional, ¿qué definición pudiéramos establecer? Para los efectos previstos en los artículos 1 y 103 constitucionales que hemos venido comentando, se entiende por derechos humanos a las prerrogativas establecidas en esa norma fundamental a favor de cualquier persona, diversas de los principios institucionales previstos en la propia Constitución. Va más allá entonces de cualquier principio institucional. Un principio institucional es en el plano local, es en el plano nacional. Aquí los derechos humanos son a favor de cualquier persona y rompen la barrera del principio institucional. Situación anterior a la reforma. Antes hablábamos de la eficacia de los derechos, hablamos ahora de la eficacia de los derechos humanos al abandonar el concepto exclusivo de garantías institucionales. Bien, entonces, no es abandonar la garantía, es simplemente establecer la garantía como un medio de protección a derechos humanos, lo cual nos lleva a una interpretación favorable a favor de ese sujeto de derecho, en los dos sentidos ya comentados.
llevar a cabo la más favorable en base a la Constitución y al tratado, evitando la menos favorable. Aunque pudiera esto ser considerado contradictorio, no lo es. Es así como lo estamos comentando. Y la gran diferencia entonces entre derechos humanos y principios institucionales exclusivamente. Hay que entenderlo entonces, todo se tiene que ajustar al esquema protector de lo que son nuestros derechos humanos. Bien, ahora, ¿qué medios se derivan de esta reforma constitucional de la tan celebrada fecha del 10 de junio de 2011? La obligación constitucional de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y ahí me refiero a todas, ahí no hago ningún caso de excepción. Lo digo de una mejor forma. La Constitución no hace ningún caso de excepción. Perdón, me estaba queriendo meter en algo que no me corresponde, es la Constitución. La procedencia de los medios de control constitucional para proteger derechos humanos. Y aquí tenemos entonces, como se comentaba, el amparo contra particulares, algo que antes no existía. Y el amparo que se da respecto de sentencias absolutorias y sentencias de nulidad de controversia constitucional. Es decir, surge la legitimación, por ejemplo, hablando de sentencias absolutorias en el plano penal. Sabíamos que en el anterior sistema procesal penal, el Ministerio Público podía apelar, pero no podía ampararse. Hoy en día, con el procedimiento acusatorio adversarial, la víctima, a través de su asesor jurídico, puede interponer el juicio de amparo. Sí, la víctima. Y al hablar nosotros también precisamente de lo que son las sentencias de nulidad de la controversia constitucional, surge también el supuesto que nos permite como justiciables impugnarla a través del juicio de amparo. Bien, pasamos a la siguiente, de favor. Ahora, ¿en qué posición constitucional quedan entonces los tratados internacionales? Vamos a citar en este caso el rubro de esta tesis que señala lo siguiente: tratados internacionales son parte integrante de la ley suprema de la nación y se ubican, y ojo con esto, jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Y esa es la interpretación correcta del artículo 133 constitucional. Veamos entonces cuál es la repercusión de esto. Y ahorita comentaremos el artículo 133 precisamente. Reza este precepto constitucional lo siguiente a partir precisamente de esta reforma. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Serán la ley suprema de toda la Unión. Y viene aquí esta parte importante que nos va a dar pauta para el principio de control difuso que vamos a comentar a continuación. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Aquí yo quiero señalar una cuestión en estricta justicia y reconocimiento a la labor de impartición de justicia de los juzgadores. Jamás ha sido ni será sencillo ser juez, ser magistrado, ser ministro,
estar al frente ahora de tribunales laborales, anteriormente pues formar parte de una junta de conciliación y arbitraje, ser el presidente, ser magistrado del Tribunal Agrario o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los contenciosos administrativos de los estados, en fin, jamás ha sido sencillo. Pero anteriormente se sujetaban a ese control de legalidad, resolver en base a la ley de la materia, sustantiva y adjetiva. Desde luego, con la posibilidad de aplicar leyes supletorias, que casi en todos los casos se habla de leyes supletorias. Verbigracia, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal. Pero hasta ahí. En cambio, hoy en día, y esta segunda parte del artículo 133 la destaco y la reitero, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces, si antes era complicado ser juez, magistrado, ministro, pues ahora se vuelve muchísimo más complicado. Y no me dejarán ustedes mentir, estimados colegas y amigos. Pasamos a la siguiente, de favor. Y entramos aquí precisamente a este control difuso de la constitucionalidad. Vamos a hablar de un concepto tradicional y de un concepto material. El concepto tradicional nos señala que es la atribución que asiste a todo juzgador del Estado mexicano para analizar la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver un juicio. Bien, todo juzgador mexicano analizar esa constitucionalidad de la norma general aplicable al caso. Ya no nada más es decir si es aplicable o no. Y entra precisamente ahí mucho el método del agravio que yo comentaba, como método para formular un razonamiento de impugnación. No, aquí ya hablamos no solamente de la aplicación, sino incluso de determinar si es o no constitucional dicha norma general. Pasamos al concepto material, que es el siguiente, de favor. Es la atribución que asiste a todo juzgador del Estado mexicano para analizar la constitucionalidad de uno o más sentidos normativos atribuidos a una disposición general que rige a un caso sometido a su consideración, así como para determinar si alguno de ellos es inconstitucional. Aquí quisiera yo hacer una aclaración pertinente. No estoy hablando necesariamente del amparo contra leyes. Ese es otro supuesto. Sabemos que una ley por su sola entrada en vigor o por su primer acto de aplicación puede ser motivo de una demanda de amparo. No, aquí estoy hablando del amparo que se hace valer o del medio de impugnación que se hace valer contra un acto concreto de autoridad. Llámese el recurso, llámese el amparo. Y de cómo la autoridad entonces no solamente va a determinar su aplicación, sino también la constitucionalidad o no de dicho precepto legal. Es decir, si antes los impartidores de justicia estudiaban, porque siempre lo han hecho, pues ahora estudian mucho más. Me preocupa una situación, cómo hacerle ante cargas de trabajo tan impresionantes como los de ciertos poderes judiciales en el orden local o en los tribunales administrativos. Pero en fin, pasamos a la siguiente, de favor. Bien, el control constitucional a cargo de los jueces del Estado mexicano. Esto también nos lleva entonces
a comentar lo que era el anterior criterio jurisprudencial que nos hablaba de la ausencia de control difuso. Aquí lo cito, pero simplemente por citarlo, ya quedaron sin efecto en base a la anterior tesis que se leyó. ¿Cuáles eran estos? El primero decía control judicial de la Constitución. Es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Tajante, muy tajante. El siguiente, control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Esto es lo que se superó. Ya no es facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, es facultad de todo impartidor de justicia. Ahí está la trascendencia de nuestra reforma. Tomémoslo en cuenta cuando hagamos valer los medios de impugnación, sea el recurso, sea el juicio de amparo. Iba a cometer un sacrilegio aquí, si se puede entender esto. Estuve a punto de decir juicio de garantías. Un sinónimo de juicio de amparo siempre fue el de juicio de garantías. Hoy ya no lo podemos llamar juicio de garantías, de nuestro juicio de amparo, que no solamente es de garantías, es de derechos humanos. Derechos humanos y garantías constituyen en conjunto lo que son los derechos fundamentales del sujeto de derecho o justiciable. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, y aquí citamos un último criterio que nos va a establecer, bueno, es un penúltimo criterio, que nos va a establecer lo siguiente. Atendiendo al principio de supremacía constitucional derivado de lo previsto por los artículos 15, 29, párrafo último, 40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución, los jueces del Estado mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa norma fundamental. Es decir, ya se los está mandando también la jurisprudencia, junto con el artículo 133. En esa norma fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que le corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia. Aquí ya está, artículo 133 y el texto también precisamente de esta solicitud de modificación a esta jurisprudencia que estamos citando. Pasamos a la siguiente, bueno, ahorita pasamos a la siguiente para seguirla comentando. Pero bueno, hago este comentario a reserva de ahorita recuperar nuestras imágenes. Veamos si de veras lo sostengo, a dónde llega precisamente el alcance de esto. Qué triste sería, qué triste es cuando nosotros como postulantes lo ignoramos y la autoridad jurisdiccional también lo ignora. Se hace entonces un enorme vacío ahí. ¿Por qué se hace un enorme vacío? Pues porque a lo mejor se pasan por alto precisamente estas cuestiones protectoras de derechos humanos, porque ni lo hizo valer el justiciable, ni tampoco lo hizo constar la autoridad. Y eso lo considero sumamente grave. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, y otro criterio más en otra resolución por contradicción de tesis. Control de constitucionalidad y de convencionalidad. Reforma constitucional del 10 de junio de 2011. De veras de que si yo fuera desarrollador urbano y algún día planeara una colonia o fraccionamiento, a una avenida yo le pondría avenida 10 de junio de 2011 y a otra le pondría
constitución política y otra le pondría control difuso. Pero bueno, lamentablemente no soy desarrollador urbano. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1 de la Constitución, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción primera de la Constitución, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto. Por eso decía, era algo intocable, algo muy lejano, ajeno a todos. Siempre se decía, no, no, la Corte es por allá, y todo el Poder Judicial Federal. Pero ahora, ¿qué sucede? Bien, ahora tenemos nosotros que no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1 constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Es decir, veamos entonces cómo todo esto va de la mano. Interpretación conforme, control de convencionalidad, principio pro persona, está muy reiterativa la plática, pero seguiré yo haciendo mención precisamente a lo que es esta inclusión de los derechos humanos y de los tratados internacionales. Cambió de verdad todo esto. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, pues esto entonces, y ya habiendo hecho los comentarios que han quedado establecidos, pues nos lleva a establecer nuevos retos, considerando que los jueces y demás órganos encargados de operar estos medios de control, los que acabo de comentar, deben actuar siempre con mente abierta y buscar siempre lograr la efectividad de la Constitución y de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. A ver, parece que tenemos un poquito de problema aquí. Voy a tratar de repetir. Me señalan que ha habido problema con el Internet. Estos retos, entonces, pues hablan de una nueva perspectiva, de una nueva dimensión en lo que es esta actividad de la impartición de justicia y de lo que es en nosotros nuestra postulancia y práctica jurídica. De verdad, créanme que así es. Bien, entonces, con esto estamos aquí dando término. Bueno, vamos a tener algunos aspectos más a comentar. Con esto damos término a esta plática y como les comentábamos en un principio, ya estamos a punto de cumplir un año este grupo de Buró Jurídico Investigador y les comentamos a ustedes los próximos eventos que vamos a tener, que será esta semana que inicia el próximo lunes, el recurso de apelación en materia civil y mercantil en un sentido procesal, donde hablaremos precisamente, será en 3 sesiones, el lunes, el miércoles y el viernes a las 8 de la noche. No es que vaya a ser de una duración de 20 horas, sino que es a las 20 horas, donde pues vamos a hablar precisamente de lo que es la interposición del recurso, la tramitación, los efectos de admisión,
todo lo que respondiente que va a ser a la formulación y construcción de agravios y posteriormente lo que es la resolución y la forma en que vamos a poder combatir una resolución de apelación. En materia civil y mercantil, hago este señalamiento. A nivel mercantil y de una forma muy similar en materia civil en la Ciudad de México, ahora la apelación contempla diversos supuestos. La apelación en efecto suspensivo de tramitación inmediata, que es contra las sentencias definitivas, pero también las apelaciones en efecto devolutivo, tanto lo que es la apelación de tramitación inmediata con efecto devolutivo, como la apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva. Y hay obviamente diversos términos en cuanto a tiempo y diversos supuestos para hacerlas valer. Créanme que de verdad va a estar muy interesante ese ciclo de pláticas. Y desde luego vamos a continuar también. Otro evento, aquí con una fecha tentativa, será lo correspondiente al juicio de amparo en un sentido procesal, donde ya más adelante les haremos saber cuáles van a ser los módulos específicos de que se formará este curso también, respecto de lo que es el amparo. Y ya por último, vamos a seguir trabajando nuestras sesiones de Bohemia Jus, que son el primer y el tercer sábado de cada mes, también a las 8 de la noche. Con este tema trascendental en este año que se conmemoran 200 de vida independiente en nuestro país, con los forjadores del Estado mexicano. Aquí están nuestros datos, aquí está también nuestro perfil de Facebook, tanto del maestro Jorge Gómez como de su servidor. Yo agradezco entonces, como siempre, esta plática, este acercamiento. Sigamos construyendo entonces una cultura jurídica. Bohemia Jus, como siempre, para todos ustedes, muchas gracias y quedo para cualquier duda, comentario, observación. Muchas gracias, maestro José Miguel. Excelente conferencia. Temas que son de alto nivel y que les hacemos la cordial invitación la próxima semana. Curso de apelación, pero en un sentido procesal. Entonces, es impresionante las próximas pláticas. Ya nos adelantó ahora el juicio de amparo. Primero apelación y después juicio de amparo. Y las grandes conferencias de Bohemia Jus, forjadores del Estado mexicano. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Quiero invitarlos a que nos suban su correo electrónico para hacerles llegar todos los cursos, todo lo que acaba de comentar el maestro José Miguel y invitarlos cordialmente. Ahora, quien tenga una duda, empiezo a abrir micrófonos para que tengan el uso de la voz. Permítanme un momento. En este momento quedan abiertos los micrófonos y quien tenga una duda, quite el micrófono, por favor. Buenas tardes. Adelante, licenciado Ramiro, por favor. Buenas noches. Bueno, primero para felicitar al ponente, súper entendible, un lenguaje muy completo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para seguir aprendiendo un poquito más. Y la pregunta sería, bueno, más bien solicitar si nos puede proporcionar la presentación muy digerible y si nos pueden proporcionar algún número telefónico para ponernos en contacto con ustedes y continuar con los cursos. La pregunta es, hay algunos, bueno, todos los jueces tienen implementan sus propios criterios en la emisión de las sentencias. De esa manera, considero que al no haber no una taxatividad, sino un control de esos criterios, a mi particular punto de vista, en ocasiones se vulneran los derechos humanos por los prejuicios que puedan tener los propios jueces. En razón, por ejemplo, a las preferencias sexuales diferentes, a la comunidad LGBT.
¿Qué opinión nos pudiera proporcionar, licenciado, en razón a estos criterios de los jueces que anteponen de repente la cuestión moral en la atención de los juicios cuando uno de las partes es una persona con preferencia sexual diferente, digamos una persona trans? Muy buenas noches, licenciado. Claro que sí. Mire, efectivamente siempre se han contrapuesto estas dos situaciones. Ahorita lo comento desde el punto de vista de la valoración probatoria y ahorita comento el caso específico que usted nos señala. Anteriormente hablábamos, por ejemplo, en el tema de valoración probatoria de sistemas tasados. Y esto llegó a tener su crítica. ¿Por qué? Porque se decía que entonces, pues ya la atribución del juez se limitaba o se iba ya nada más a cuestiones de pronunciamiento sin emitir un criterio. Tratando de vencer esto, entonces empezaron a adoptar sistemas de libre valoración y entra precisamente esa parte de los criterios cada vez más amplios. Por poner un caso, sé que no nada más es a nivel de valoración de pruebas, sino que es en los criterios en general. Bien. Efectivamente, hoy en día que ya tienen plenamente reconocidos sus derechos fundamentales los miembros de estas comunidades, viene precisamente la habilidad de nosotros como abogados de hacer el señalamiento y de demostrar cómo el criterio del juzgador al aplicar la norma es conculcatorio de esos derechos humanos. Y viene el reforzamiento con el tratado internacional o convención internacional correspondiente. Por ahí es por donde vamos a pegar. Efectivamente es la lucha de siempre, el criterio. Ese va a ser siempre nuestro principal enemigo, el criterio de los jueces. ¿Cómo convencer a un juez? ¿Cómo convencer a 3 magistrados en una sala o en un colegiado de circuito? O en un tribunal superior agrario, o en la sala superior de los tribunales administrativos. Ese es precisamente el punto, que al tener nosotros ya en la norma fundamental a los derechos humanos, precisamente tenemos que señalar cómo ese razonamiento que lo lleva a aplicar la norma al caso concreto conculca nuestros derechos fundamentales. Entonces, yo lo vería por esa parte, licenciado. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, licenciado Ramiro. Enriqueces la conferencia y esa es la idea, una cultura jurídica para todos, que con sus opiniones enriquezcan más todavía la información y consolidar los conocimientos obtenidos el día de hoy. Siempre se aprende algo, siempre. ¿Tienen dudas de lo de las diapositivas? Suban sus correos, yo personalmente se las voy a enviar. Ya subí también mi correo electrónico, mi teléfono, también subí el teléfono del maestro José Miguel González, él está a la orden, ya viene en el chat, si no lo ven, me lo vuelvo a subir, no hay ningún problema, y si hago falta de alguien que no llegó documentos, mándame un correo, y se los hago llegar, nada más me especifica qué conferencia es, porque pues, son varias las que hacemos. Licenciado José Antonio, tiene el uso de la voz, por favor, puede quitar su micrófono. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mi estimado amigo José Miguel, un gusto saludarte como siempre. Excelente. Igualmente, Toño, muchas gracias. Excelente tu conferencia, muy atinada y no hay duda en lo que dices. Es excelente la exposición. Te quiero felicitar, aunque sea por este medio, y felicitarte por tus aportaciones jurídicas a lo largo de las conferencias que tengo oportunidad de presenciar. Felicidades, amigo. Muchas gracias, amigo. Muchas felicidades a ti también por tu reciente onomástico y también por tu gran labor como postulante en la materia jurídica. Muchas gracias, Toño. Te lo agradezco mucho. Igualmente, felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado Antonio. Un gusto saludarlo y saludos. También recuerden, por favor, subir sus comentarios a los chats de la conferencia, también para que invitemos a más. La idea es juntarnos más para una cultura jurídica. Quien tenga una duda, por favor, solo quite el micrófono. Buenas noches. Licenciado Abraham, gusto saludarlo. Igualmente, Adelante. maestro Jorge, maestro José Miguel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Qué gusto saludarlo.
Igualmente, maestro, agradecerle de antemano, antes de formular mi pregunta, tiempo y también la del maestro Jorge de organizar esta ponencia, sobre todo el tema tan claro y tan, de verdad, siempre en boga como lo que hace esta plataforma. Maestro, mire, me gustaría preguntarle, sabemos bien estos principios que ya nos explicó tan claro, y a pesar de que me voy a atrever aquí a hacer un comentario, obvio, sin decir nombres, siempre con la privacidad de vida, pero me ha tocado promover acciones, en este caso voy a decir el órgano en la junta local. ¿Y por qué, maestro? ¿Por qué se siguen como que aferrando a lo que es nada más aplicar en estricto apego el principio de legalidad? Yo una vez tuve una plática con un presidente que aprecio bastante, pero siento que fue errado su comentario, en donde él argumentaba, pues nosotros como presidente somos una autoridad ejecutora y estamos obligados a ver el principio de legalidad. Ya el principio de constitucionalidad y demás principios son competencia al final de cuentas de un tribunal que conoce de constitucionalidad, valga la redundancia. Entonces aquí, maestro, con toda la exposición que usted nos acaba de dar, yo al promover, puedo hacerle notar este tipo de autoridad, que aunque no dice juez, que aunque no, o sea, las juntas que siguen vigentes, tienen esta obligación también de estar checando estos principios de convencionalidad, control difuso, todas estas que ya nos expuso, maestro. Así es, efectivamente, licenciado, ¿por qué? Aquí el señalamiento del artículo 133 y los criterios jurisprudenciales que señalamos habla de todos los impartidores. Si bien es cierto, hablando estrictamente de lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, hablamos de una autoridad administrativa, pero que lleva a cabo labores jurisdiccionales, desde luego que lo implica. Bien, sabemos que ya se crearon, que ya entraron en funcionamiento tribunales laborales. Sin embargo, la Junta sigue trabajando para sacar todo ese rezago impresionante que tiene a nivel trabajo. Efectivamente, ellos iban por la fácil. La Junta presentaba un problema. Recordemos que quienes suscriben los laudos, y así se firma, dice, así lo resolvieron los integrantes de la Junta tal, de la local o de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el voto a favor del representante patronal y con el voto en contrario del representante de los trabajadores. Ya desde ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esos representantes, con todo el debido respeto que esto me merece, pues son representantes, pero no son estudiosos del derecho. Entonces, ¿cuántas veces coartaban incluso la misma labor del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje? Y otra cosa más, que como en nivel laboral no se contemplan recursos, al menos bajo lo que era la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sabíamos que el medio para combatir el laudo definitivo es el amparo directo y cualquier otra determinación a lo largo del procedimiento, el indirecto. Y eso les permitía muchas veces zafarse. Sí, sobre todo de que, bueno, ay, discúlpame, no tomé en cuenta el aspecto constitucional, hazlo valer en tu amparo. Ojalá que cambie esa situación ahora con nuestros nuevos tribunales laborales y que ya sea una impartición de justicia muchísimo más objetiva. Muy cierto lo que dice, maestro, y muy agradecido, muy clara su explicación. A sus órdenes, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado Abraham. ¿Alguien más que tenga una duda? Solo quite el micrófono y tiene el uso de la voz, por favor. Recuerden subir su correo electrónico. También felicitaciones se vale en los chats, por favor, para invitar a más gente a esta cultura jurídica. Y si no tenemos más dudas, últimas palabras de esta conferencia, maestro, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, como siempre, pues el gusto de verdad de compartir con todos ustedes estas pláticas
ya incluso el nombre Bohemia Youth, ya en un plan de descanso, de fin de semana, pero donde de todos modos nuestra mente sigue activa, dirigida a la creación de verdad de una cultura jurídica. Se abordó al último una situación que es importante destacar: criterios de las autoridades, abusos de la autoridad, excesos de la autoridad. Yo les puedo asegurar que en la medida en que seamos más unidos como abogados, a través de verdaderos colegios de abogados que tengan como fin precisamente el hacer un contrapeso contra las autoridades, bien entendido esto, entre más círculos de estudio haya, todo va a ser mejor. ¿Por qué antes eran intocables los impartidores de justicia? Hay que reconocérselos, porque nadie sabía más que ellos. Entonces también el conocimiento siempre es poder. Pero en la medida que nos unamos, en la medida que estudiemos, que nos preparemos, pues obviamente esto va a limitar, va a evitar cualquier tipo de abuso. Ese sería mi último comentario. Que pasen la mejor de las noches, un excelente inicio de semana, y me daría muchísimo gusto el verlos el próximo lunes en el ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Que tengan un excelente viernes. Hoy por cuestiones laborales ya no me dio tiempo para preparar conferencia Vampiro, pero por eso refuerza hacerla hasta el próximo sábado o viernes, que lo tengo proyectado, porque también vamos a hacer una simulación como las que ya han visto, pero ahora simulación de vinculación a proceso. Queda en el tendido, simulación de vinculación a proceso el próximo fin de semana en Conferencia Vampiro. Que tengan un excelente sábado, muchas gracias, y no lo olviden, una cultura jurídica que tanta falta le hace a México. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, saludos. Igualmente, muchas gracias. Saludos, Nick Edgar. Saludos, excelente Nick fin de Edgar, semana. saludos. Igualmente, muchas Cuídate gracias mucho, mi a amigo todos. Nick Edgar, por favor. Dice Paola, gracias. Descansen. Saludos de acá de Oaxaca. Gracias a Gracias. todos. Arriba Oaxaca, ¿cómo no? Caray. Por acá los Te esperamos. espero en Conferencia Vampiro la próxima semana también. Claro que sí, así es. Gracias a todos. Licenciado Miguel Ángel, gusto saludarte, mi hermano. También. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Nos vemos, Nos vemos, colega. Miguel. Nos vemos a todos. Qué gusto a todos. A todos. Qué gusto de verlos a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, licenciada Carla. Gracias por el apoyo. ¿Y qué andamos? Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Hasta luego. Bonita noche. Licenciado Abelardo, gusto en verlo. Gracias nuevamente en esas conferencias. Licenciada Ana, licenciada Erika Olvera también, gracias. Licenciada Ariana, saludos, gusto de conocerte. Que tengan un excelente sábado. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ya está en el grupo Vampiro, licenciado Abelardo, ya lo vi. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Doy por terminar. Licenciado Ramiro, muchas gracias por tus contribuciones, es importante. Gracias. Que tengan un excelente sábado. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Doy por terminada la conferencia. Gracias.